Buenas noches para todos, mi nombre es John Steven Piedradita, actual estudiante de la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia, cursando agronomía en quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y fundamental para las empresas, que es contabilidad. La contabilidad y la aplicación de contabilidad de costos presupuestos en las empresas. Entonces tenemos a modo de introducción. eh, Exploraremos la importancia de la contabilidad como una herramienta para comprender la situación financiera de una empresa. Analizaremos en detalle qué son los costos, cómo influyen en la toma de decisiones empresariales y finalmente examinaremos la relevancia de los presupuestos en la planificación y control financiero. Estos conceptos y su aplicabilidad son fundamentales para el éxito y sostenibilidad de cualquier empresa. Debemos de tener pues en cuenta todos estos conceptos y más que tenerlos en cuenta es aplicarlos de una manera organizada y de una manera integral para tomar decisiones informadas o tener eh, información acerca de cómo está nuestra empresa. En los objetivos tenemos utilizar la contabilidad, el análisis de costos y la elaboración de presupuestos como herramientas para comprender y mejorar la rentabilidad y eficacia operativa de la empresa. Integrar la contabilidad, los costos y los presupuestos en un sistema de gestión empresarial que permita una toma de decisiones informadas y estratégica. Entonces partimos de qué es la contabilidad y decimos que la contabilidad es el idioma de los negocios. Es el proceso de registrar, clasificar, resumir o interpretar la información financiera de una empresa. A través de la contabilidad, entonces tenemos en cuenta qué debemos, cuánto, a quién debemos, qué nos está ingresando, de qué forma nos está ingresando, qué cantidad de dinero tiene nuestra empresa, cuáles son las obligaciones, cuánto debemos, cuáles son nuestras ganancias, cuáles son nuestras pérdidas, qué deudas tenemos vigentes, cuál es el historial de nuestra empresa o de la empresa en la que estemos y cuánto valemos. Es la forma pues, como en que clasificamos la contabilidad. ¿Qué son los costos en la contabilidad? Entonces decimos que los costos son los gastos que incurren en una empresa para producir bienes o servicios. En ello se puede incluir costos de materiales, de mano de obra, gastos generales de fabricación, entre otros. Contabilizar estos costos es fundamental para la empresa, ayudando a entender y controlar sus gastos para la toma de decisiones financieras informadas. Dentro de los costos, entonces, hay clasificación y los podríamos estar clasificando como costos fijos, que son los costos fijos no varían con el nivel de producción o de ventas. Ejemplo de un costo fijo podría ser la renta de una bodega, que se estoy utilizando para elaborar balones, por ejemplo. Costos variables. Esos costos variables son costos que van directamente relacionados con la producción final de los productos. Entonces, si vamos a sacar más producción, pues estos costos también van a subir o en su defecto van a disminuir. Los costos directos están directamente relacionados con la producción de un bien o servicio específico. Y los costos indirectos. Podríamos tener en costos indirectos el pago de servicios que no están directamente relacionados con la producción final. Quizás por prestar un servicio, entonces un costo indirecto sería el transporte que cobremos pues por determinada labor. Ahora, ¿qué es el presupuesto en la contabilidad? Un presupuesto en la contabilidad de una empresa es un plan detallado que estima los ingresos y gastos futuros durante un periodo específico. Entonces, acá en este presupuesto debemos incluir proyecciones. Esas proyecciones se hacen dependiendo a la necesidad que tenga la empresa o a lo que quiera evaluar la empresa. Podría ser a un mes, podría ser trimestral, semestral, inclusive anual. En él tenemos que tener en cuenta áreas como ventas, costos de producción, gastos generales, inversiones, entre otros.
El objetivo principal de un presupuesto es proporcionar una guía financiera para la empresa y ayudar en la toma de decisiones. Entonces, con esa elaboración de un presupuesto bien estructurado, podemos tomar decisiones informadas o inclusive es como que ir un paso más allá antes de. Entonces es súper importante. Como decía ahorita, los presupuestos se realizan o se determinan pues en el tiempo por la necesidad de la empresa o a qué quiere llegar la empresa con dicho presupuesto. Y la aplicabilidad en las empresas. Entonces ya estamos relacionando en conjunto contabilidad, costos y presupuestos. Entonces diríamos que la aplicabilidad sería en la comprensión de principios y comprensión de los principios contables y de gestión. Entonces dentro de una empresa debemos de tener el personal capacitado para que comprenda cómo están estos datos, porque ya tenemos un análisis de contabilidad, un análisis de costos y tenemos un presupuesto, entonces necesitamos a alguien que esté encargado de comprender muy bien eso y establecer, por decir, un informe detallado con respecto. Análisis detallado de los costos. Debemos de saber qué nos cuesta producir cierto artículo o cierto servicio. Tenemos que tener súper claro qué nos cuesta, qué influye, qué materiales necesitamos, de qué manera lo podemos obtener, qué tan rentable es. Integración de sistemas de información. Entonces tendríamos que todas estas técnicas o toda esta información recopilada dentro de la empresa, integrarla a un sistema de información que, por decir, nos arroje datos más exactos, que nos ayuden a no depender tanto de ir y buscar uno por uno, sino que, como quien dice, nos englobe en un informe, en una tabla, en un informe final detallado, cómo estamos realmente en la empresa. Entonces acá, como bien decíamos, qué debemos, qué tenemos, a quién le debemos, qué nos cuesta producir, cuál es nuestra proyección. Establecimiento de presupuestos realistas. Es no alejarnos de la realidad. Diría que no tener un presupuesto muy a futuro y estar pues con los pies sobre la tierra cuando lo vamos a realizar. Cuando y monitoreo constante y ajustes. Esto es súper importante porque siempre van a haber detalles cambiantes, siempre van a haber variaciones en, en la contabilidad, en los costos. Eh, Esto es muy importante en lo de los costos porque el mercado y la materia prima, o sea, todo lo que implica producir algo siempre está en constante cambio. Entonces, por eso es importante monitorear y, de ser necesario, ajustarnos digamos que a los nuevos precios, a las nuevas versiones que nos toque pues ajustarnos, ¿cierto? Al seguir estos pasos y mantener un enfoque proactivo, una empresa puede mejorar la capacidad para tomar decisiones informadas, controlar sus operaciones financieras y alcanzar sus objetivos estratégicos. Es como el objetivo o en conclusión lo que se busca aplicando contabilidad, costos y presupuestos dentro de nuestra empresa o dentro de la empresa en que estemos. Ya a modo de conclusión, pues identificamos que la contabilidad de costos es una herramienta esencial para la gestión empresarial, proporcionando información valiosa que ayuda a las empresas a comprender y controlar sus gastos, tomar decisiones financieras informadas y evaluar su desempeño. Es súper importante tener todo esto asentado en los documentos o en las tablas contables que se manejen dentro de la empresa, estructuradas y organizadas de manera que cualquier persona que llegue, o cualquier persona no, las personas pues directamente vinculadas a esta información o que tengan acceso a esta información, en este sentido serían directrices o jefes, ese tipo de personas, entonces tengan una información clara y detallada de cómo está la empresa. Y establecer y reconocer la contabilidad, los costos y los presupuestos permite a las empresas mantener un control efectivo sobre sus recursos financieros, planificar a largo plazo y evaluar su desempeño frente a objetivos establecidos.
planificar a largo plazo sería una rama después de planificar a corto plazo. Digamos que elaborar un presupuesto más a corto plazo, con él y dependiendo cómo nos sintamos o cómo nos haya ido con él o qué identifiquemos dentro de ese presupuesto, extender esa planificación a largo plazo. Entonces es súper importante. Esto no solo contribuye a la sostenibilidad financiera de la empresa, sino que también brinda una ventaja competitiva al facilitar la adaptación ágil a los cambios en el entorno empresarial, lo que hablamos ahorita con respecto a costos y gastos. Nos toca adaptarnos a cómo es el sistema, de ahí ajustar presupuestos, ajustar nuestra contabilidad, ajustar los gastos, revisar muy bien y detalladamente los parámetros que en este momento digamos que nos cambien o que el entorno empresarial nos cambie, ajustarnos a él y establecer pues metas y tomar decisiones informadas, definir si se puede hacer de la misma manera que se estaba haciendo, si toca aumentar un costo o si toca disminuir, no sé, personal para poder que nuestro servicio, producto o servicio, sea rentable. Finalmente, entonces buscamos es la sostenibilidad de la empresa como tal. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Feliz noche.